para que luego usted le pase esa grabación a la hermana y lo pueda publicar en el YouTube. Perfecto. Sí, Muchas ya gracias. sale que está grabando. Ok. Buenas tardes a todos. Estamos muy agradecidos con el Señor por darnos este momento, este tiempo que tanto necesitamos para poder hacer nuestro trabajo como padres y poder lograr el objetivo que es pastorear el corazón de nuestros hijos. Estamos aquí reunidas y reunidos tratando de escudriñar y lograr una comprensión completa de lo que significa poder criar a nuestros hijos en el temor de Dios y poder agradar a nuestro Padre en esta tarea, porque ya sabemos y hemos repetido en cada capítulo que somos agentes y que es Él quien nos ha enviado. Quisiera pedir alguna de ustedes, alguno de ustedes, oremos y pidámosle al Señor que guíe este proceso. No sé si, bueno, tengo aquí en cámara a Araceli, si tú me puedes introducir con oración al tema que vamos a tratar hoy, que es el llamado a la conciencia, te lo agradezco. Bueno, oramos. Gracias, Araceli. Dios, amado Padre, que estás en el cielo, en esta hora, Señor, venimos aquí todos en unísono a pedirte, Señor, que nos des sabiduría para poder educar, para poder criar, para poder, Señor, guiar a nuestros hijos en el camino de la verdad, que es tu Hijo Jesucristo. Señor, te pedimos que este momento sea un tiempo especial, Señor, que hemos separado para poder en conjunto poder estudiar tu palabra, Señor, a través de este libro, para que podamos llevar a nuestros hijos a los pies de tu Hijo Jesús en la cruz, Señor, y evitar que sean condenados el día de mañana. Señor, te pido que nos ayudes a ser buenos embajadores, Señor, en esta tierra, no solamente para nuestros hijos, sino también para poder llevar la luz, Señor, a otras familias, Señor, a otros padres, Señor, que puedan ver en nuestro accionar, Señor, tu palabra hecha vida, Señor. Así como fue Cristo en la cruz, Señor, que nos dejó abierto la puerta de los cielos para poder hoy comunicarnos contigo y pedirte que nos des esa fortaleza que necesitamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Este capítulo, que es el capítulo 12, viene seguido del que estábamos ahorita como analizando. Y es que este capítulo es como en todos los anteriores en los que discutimos la comunicación y el agente que somos y hemos sido llamados a criar a nuestros hijos en el temor de Dios, como lo decíamos ahorita. Entonces, estos asuntos que hemos tratado le dan una forma bíblica y una estructura a nuestra crianza, porque si bien nosotros traemos al mundo o bien al mundo de nuestros hijos y desde el primer instante que tenemos un contacto visual con ellos, iniciamos nuestro trabajo, ¿sí? Incluso yo me atrevería a decir que desde antes, porque no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tuvo experiencias estando en su embarazo y corrigiendo a sus hijos, porque siempre estamos como que ven acá hablándoles incluso de la palabra, ¿cierto? Creo que ese proceso empieza antes, pero concretamente cuando tú miras esos ojos y entiendes la responsabilidad que tienes, ¿no? Entonces, con respecto a esto, pues el autor lo que quiere o pretende ayudarnos es a que nosotros entendamos que esta tarea de ser por nosotros mismos, pues sería una misión imposible. Así. Pero de la misma manera, el Señor, quien nos ha llamado, nos entregó la tarea y confió en cada uno de nosotros, ¿sí? Eso no era como que si decides aceptarla, o sea, como con la opción esa, ¿no? Esta es la misión y si decides aceptarla, pues va a pasar esto, va a pasar aquello. No, sencillamente, Dios te llama, te da la autoridad, te inviste, te da una vestidura de autoridad
para que tus hijos la reconozcan y obedezcan a esa autoridad y puedan obedecer de esa manera la autoridad del Padre. Entonces, cuando nosotros llamamos a la conciencia o estamos como apelando a la conciencia, nos ayuda a ver en que Dios nos ha dado a nosotros y también a nuestros niños una capacidad para razonar y ha puesto dentro de nuestro interior el bien y el mal. ¿Sí? Una conciencia que madura con el tiempo y que nos ayuda a entender en qué momento y en qué situación estamos confrontados a la obediencia y a la desobediencia, ¿sí? Que creo yo que en eso se resume el bien y el mal. ¿Por qué? Porque si tú obedeces, tú estás haciendo el bien. Si tú desobedeces, estás pecando. En el momento en que desobedeces a Dios, empiezas a caer en diferentes tentaciones, en pecado, de acuerdo a tu propia concupiscencia. Entonces, empezar a entender que esos pequeños seres que estamos mirando traen esa naturaleza pecaminosa y es menester ayudarlos en esas etapas de sus vidas hasta que logren ellos ir al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el único camino al Padre, ¿cierto? Y que cuando lleguen a Él puedan ser corregidos directamente por Él y ya no necesiten esta figura de autoridad, sino que ya han reconocido la autoridad del Padre, pues ese es el objetivo, digamos, principal. Bueno, en este estudio o en el momento en el que vamos ya finalizando la parte 1, entonces necesitamos hacer como un alto en el camino y empezar a retomar todos esos capítulos en los que hemos estado reforzando y reforzando y reforzando ese concepto de autoridad, ¿sí? Entonces, en este momento quiero compartirles la pantalla en la presentación, pero voy a hacer mi ejercicio. A ver si comparto esta. Okay. Comparto. Gracias por su paciencia. ¿Me pueden indicar si ven la pantalla? Sí, sí se ve. Alguien que me retroalimente. Gracias. Gracias. Vemos perfectamente. Bueno, gracias. Esto para todos es un esfuerzo, ¿cierto? Porque pues lo único que tratamos es de dejar claro que así como el apóstol Pablo ya no quiere decir que yo lo haya alcanzado. No lo he alcanzado. Estoy en el mismo camino con todos ustedes, pero estoy tratando de transmitir y de compartir un conocimiento que hemos venido estudiando. Pero al igual que ustedes, es una encrucijada todos los días y trabajamos en ello. Entonces, bien, vamos a ver esos métodos bíblicos, ¿sí? El enfoque bíblico, porque no puede haber otro enfoque, o sea, tú no puedes estar siendo influenciado por la cultura, por tus padres, por las tradiciones, como hemos visto antes, sino que tu enfoque tiene que estar centrado en las escrituras, centrado en la palabra y permitir que sea la palabra la que te lleve a ejecutar tu labor. Entonces, si bien, como hablábamos ahorita en el resumen que tuvimos al comienzo, en ese ejercicio práctico, hay dos métodos bíblicos que digamos, nos comparten la comunicación y la vara. Entonces, si vemos que en ese enfoque, la comunicación nos está tratando de llevar a hacerle un llamado a la conciencia de ese niño, ¿sí? Que en los primeros años está en esa maduración, como está siendo confrontada, como está siendo ubicada dentro de su ser, pero que ya a partir de, no sé, 5, 7, 8 años, ya tú puedes apelar a la conciencia. O sea, puedes ir directamente a apelar. En los más pequeños debe haber mucha más paciencia y mucho más trabajo, mucha más perseverancia para estar reforzando constantemente todos los criterios de autoridad, todos los criterios de obediencia para que ese niño empiece a mirarse en el espejo. Pero ¿cuál va a ser su espejo? No puede ser
mamá y papá, aunque los imite, sino que él debe ir a mirarse en el espejo que nosotros le vamos a estar presentando todos los días, que es la persona de Cristo. Entonces, inicialmente la comunicación nos da como esa entrada a ese llamado de conciencia. Y la vara es un enfoque de redención. La redención, la palabra está marcada en esa cruz, en ese madero, ¿sí? Fue ahí, en ese dolor, en ese llevar los pecados sobre sí y sentir el dolor del pecado, en donde Cristo nos redimió de la ley, que fue hecha por nosotros maldición, ¿sí? Y en ese momento fue donde fuimos redimidos. Entonces, ese enfoque de redención a través de la vara, ¿sí? De ese dolor que se siente cuando has pecado, cuando llevas en tus hombros la carga de ese pecado y las consecuencias de ese pecado, ¿sí? Deben empezar al niño a darle una lección de redención, ¿sí? Entonces, no de maltrato, como hemos dicho, no de abuso, sino que en ese dolor, esa huella que estamos dejando en sus cuerpos, es esa huella para que ellos luego logren entender lo que significó ese sacrificio también en la cruz y puedan adoptarlos para sí mismos, puedan creer en ese sacrificio que fue hecho para que mi pecado fuese perdonado y yo tuviese una relación de hijo con el Padre. Entonces, si bien podemos entender eso, podemos ver el ejercicio que tu corrección y tu disciplina deben hacer una marca en la conciencia de tu hijo. Y esa conciencia dada por Dios es tu aliada en la disciplina y la corrección que vas a tener en adelante. Como les digo, entre más pequeños les enseñemos, nos confrontemos, nos comuniquemos con él, hagamos ese llamado y esa enseñanza de las normas, de las leyes de Dios, de lo que es obedecer, de lo que significa desobedecer, ¿sí? Vamos a estar dejando esa huella para que la conciencia del niño pueda entender su condición de pecador y le sea fácil identificar el proceso de redención y lo que costó su pecado. Entonces, todo esto, si ustedes han analizado las escrituras, saben que todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con ese momento en el que Él nos redime, nos rescata, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien me quiera colaborar, porque en este momento como que me compliqué y no tenía acá el papelito donde habías separado. Pero en Romanos 1, 14 y 15, ¿será que algunos de los participantes me podría ayudar con esa cita? Si tienen la versión Reina Valera, yo creo que mejor, para poderla confrontar con esta versión que tenemos acá y podamos hacer un complemento. ¿Caterina? ¿Sí? ¿Yo lo puedo leer? Viviana, por favor, ayúdanos. Dice, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Romanos 1, 14, 15. Ok. ¿Alguien tiene la otra versión? ¿O alguna otra versión que nos ayude a poder entender este pasaje? Que si bien es claro para muchos, de pronto no sea tan claro para otros. Básicamente lo que vemos acá es el objeto y la naturaleza de la ley y la naturaleza de la redención y de la conciencia que actúa en nosotros, que nos ha sido entregada por Dios para poder identificar el pecado en nuestras vidas. ¿Alguien tiene alguna otra versión de los que estamos acá? Sí, yo Sí, tengo creo que es la NBI. Sí, Dianita, gracias. Dice, tengo que Romanos 1, 14, 15, ¿verdad? Sí, Dianita. Tengo que anunciar esta buena noticia a todo el mundo, no importa que sepan mucho o no sepan nada.
ni que sean humildes o importantes. Por eso tengo tantos deseos de ir a Roma. Ok. Entonces, si bien el apóstol Pablo estaba hablando de un viaje que iba a hacer a Roma, porque él iba a presentar, ¿cierto?, el evangelio, iba a dar las buenas nuevas de salvación, es exactamente eso engloba la tarea que nosotros hacemos como padres, ¿sí? Nosotros tenemos a nuestros hijos allí y vamos a ellos para presentarles ese mensaje de la salvación, la ley, cómo es su naturaleza, ¿sí? Y que en la medida en que escribamos en esos corazones la ley del Señor, ya ellos van a exigirse a sí mismos cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no van a necesitar un agente que les recuerde la ley que están infringiendo, sino que ellos mismos la han escrito en sus corazones, ¿sí? Con nuestra tutoría, con nuestra ayuda, y esa ley que ya está en sus corazones y que es un llamado a su conciencia, les va a indicar y los va a ayudar a empezar a actuar en todas las situaciones de su vida. Pero eso, si viste esa parte donde nos leíste, Dianita, que decía que no importa si son humildes o si son doctos y que no importa si saben o no saben, ¿cierto? Es una ley que ha sido, o sea, es algo que ha sido grabado, o sea, que ha sido hecho para el corazón del hombre. Entonces, es solo el hombre que reconoce a Dios en su corazón es capaz de, a través del Espíritu Santo, entender la obra redentora y el pecado que comete, ¿cierto? Entonces, si nosotros tratamos de entender esos conceptos que habíamos iniciado como desde el capítulo 2 y 3, en donde hablábamos de castigo, disciplina, corrección, amor y verdad, entonces acá tenemos un proverbio en donde nos ayuda a ver y a corregir el enfoque en el cual debemos centrarnos, ¿sí? El enfoque en el cual debemos centrarnos. Entonces, el versículo 13 y 14 dice, no dejes de corregir al joven, ¿sí? ¿Por qué tú crees que Dios nos llama o nos está diciendo todo el tiempo como que pilas, o sea, no dejen de corregirlos, no, o sea, no paren, están haciendo el bien, ¿sí? Que lo van a librar de caer al abismo, de caer al sepulcro, así es de que no cesen de hacer el bien, no se cansen de hacer el bien, ¿sí? Muchas veces es agotador este periodo de crianza, de educación, de confrontación, de ese llamado a la conciencia, de esa instrucción, es agotador, es un trabajo que es 24/7, que no te permite a veces, no te da tiempo a veces ni de tomar aliento, ni de nada. Entonces, uno empieza a darse cuenta y uno dice, Dios mío, solo tú, solo tus fuerzas, solo tu poder, solo tu ayuda me pueden guiar en este proceso. Entonces, si él habla de sabiduría en la instrucción, ¿sí? En la instrucción, ¿por qué habla de sabiduría? ¿Porque es nuestra sabiduría? No, es porque la escritura que fue inspirada por Dios es útil para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿a qué debemos apelar como una herramienta permanente de instrucción? A la palabra, ¿sí? Entonces, acá en este proverbio, en Proverbios 13, nos hace un llamado a ese amor, ¿sí? Porque solo un corazón que ama teme por el desenlace de ese hijo, porque ese hijo se acerque a que cruce esa línea y que se acerque al abismo. Y créeme, en ese momento de angustia en el que tú ves que tu hijo se acerca a la condenación, que está casi quedando un pie a caer en el sepulcro, yo me pregunto, o sea, ¿cuál sería tu reacción si fuera una escena en lo concreto? Tú, o sea, tú no escatimarías nada, tú irías tras tu hijo, lo tratarías de coger, de jalar, de ven, yo te amo, mira la ley de Dios, mira el camino, no te alejes, ¿cierto? Eso es lo que este capítulo nos quiere hacer, ese llamado angustioso. Cada cosa que haces en la corrección, en la disciplina de tu hijo, lo haces por amor y con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad es la palabra. Eso que se nos ha otorgado como ese manual para que nuestro hijo
en su corazón empiece a alimentar de sabiduría ese corazón, ¿sí? Y eso lo va a alegrar a él, ¿no? Porque es algo que trae gozo, lograrlo, y también va a alegrarnos a nosotros como padres, porque hablar en justicia y actuar en justicia, pues es el objetivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a nuestros hijos que empiezan a caminar en la senda, que empiezan a entender el propósito de la corrección, que empiezan a entender y se sienten cuando caen en pecado, cuando cometen un error, empiezan a sentir la angustia del pecado y saben a dónde acudir, ya tu trabajo va por muy buen camino, ¿cierto? Entonces, cuando uno está llamando a la conciencia de ese niño y le dice, es importante que adquieras la verdad, o sea, que grabes estas palabras en tu corazón, porque son esas palabras las que te van a salvar, las que te van a redimir, las que te van a salvar de cualquier otro tipo de desenlace que el enemigo quiera tender trampa en tu camino, ¿sí? Dice, el Espíritu Santo puede dar ese discernimiento, pero eso no se da, digamos, de un momento a otro. Eso es un proceso en el cual nosotros estamos 100% involucrados. Bueno, entonces, cuando se trata de exponer el pecado, nosotros somos increíblemente hábiles, ¿cierto? Porque estamos muy pendientes de todo lo que sucede a nuestro alrededor y de todo lo que constituye un error, de todo lo que constituye un pecado, y estamos muy, digamos, muy hábiles en señalar, en saber a pecar. Y a veces ni siquiera con nosotros mismos tenemos esa habilidad, pero la tenemos para con nuestros hijos. Y como decíamos hace un poco, los participantes, los participantes decían, nosotros llegamos y somos especialistas en señalar todo lo malo, pero no compensamos con todas esas cosas buenas, con todos los aprendizajes que ha logrado, sino que en el momento del error le extraemos con todo el peso de la ley. O sea, estamos haciendo de nuestro hogar y de nuestra crianza un ámbito jurídico en donde nosotros somos los jueces y los niños salen condenados y siempre entonces pasan incluso horas en otros lugares, hasta días en donde no le hablan a los hijos y estoy molesto contigo, y empiezan a crear unas barreras, unos ladrillos, empiezan a construir unas barreras de comunicación con sus hijos y eso empieza a tornarse muy complicado de restaurarlo. Entonces, acá en la parábola de los dos hijos que vemos en Mateo, entonces nos llaman como en esta pregunta, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del Padre? Entonces, todos respondieron el primero. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los colaboradores de impuestos y las rameras les llevan la delantera hacia el reino de Dios. Porque creen que esa analogía, o sea, como que están ciegos, ¿cómo pueden decir que esto es así si ustedes no se han dado cuenta que esta parábola tiene dos perspectivas y no solo se trata del pródigo, también se trata del hijo, porque es que los dos son hijos. No solo el que se fue y deshonró a su padre, también del que se quedó y actuó también mal siendo hijo y que se quejó y que actuó mal con resentimiento en su corazón para con su hermano, ¿cierto? De esta parábola todos podríamos estar revisándola todo el tiempo, porque tiene muchas enseñanzas, a veces ni siquiera el párrafo, a veces dos palabras que tú puedas tomar de esa parábola te da una infinidad de enseñanzas y te ayuda a corregirte con el enfoque central de toda la justificación de la corrección con la vara, por ejemplo, que sería ¿cuál? La redención, la salvación de mi hijo. Entonces, siguiendo adelante, tenemos este resumen en donde decimos cómo debemos corregir a nuestros hijos. Este libro, en su título, da introducción a todo lo que se desarrolla y es pastorear. ¿Cómo debemos pastorear a nuestros hijos? No sé si ustedes han visto o han oído acerca de cómo los pastores corrigen a las ovejas que se han alejado del redil
o que se han avanzado en el camino o se han equivocado camino por andar hacia las vías contrarias de lo que va la manada, o se han salido de la cerca y están deambulando toda la noche y el resto de las ovejitas está ahí durmiendo y descansando. Los pastores, en su oficio de pastores, muchas veces tienen que ir a rescatar la oveja a punto de caer al precipicio y tienen que agarrarla de una pierna o incluso a veces tienen que desencajar esa pierna para que la oveja no siga corriendo hacia el mar, hacia el abismo o hacia el lodo o hacia donde va, ¿sí? En contra de la voluntad de su pastor. Entonces ellos desencajan su pierna o incluso la pierna la quiebran, ¿cierto? Para que no avance, luego la toman, la colocan en sus hombros y la llevan de vuelta al redil. En el redil vendan esa herida, ¿cierto? La vendan, le aplican aceite, la vendan y empiezan a ayudarle y le traen agüita a la oveja porque ya la agüita no puede, la ovejita no puede ir al agua, entonces el pastor trae el agua hacia ella, la consiente, la mantiene al lado de él hasta que se recupera de la herida que él mismo le infligió. No sé a ustedes, pero a mí me hace un panorama completamente igual al que nosotros manejamos todo el tiempo con nuestros hijos. Porque duele castigar, pero hay momentos y hay que corregir, duele disciplinar, pero hay momentos en donde eso es lo único que lo va a salvar a ese niño. Y luego de eso no es dejamos de hablarle, sino vamos a enmendar, a acariciar esa herida, vamos a vendarlo, vamos a apoyarlo, vamos a instruirlo, vamos a acompañarlo hasta que esa herida, ¿sí?, sane y ya él haya entendido el objetivo por el cual se generó ese hecho, ¿sí? Entonces, para pastorear a nuestros hijos debemos llevar la corrección mucho más allá de la conducta a los asuntos del corazón. Porque a veces nosotros cuando nuestros hijos actúan, nosotros, pero, ¿sí? Y no nos damos cuenta que es del corazón de donde nace ese comportamiento, de donde nace esa conducta. Y no debemos tomarlo como una afrenta hacia nosotros. Ni siquiera Dios lo hace. Lo que Dios hace con eso es confrontarnos, decirnos, uy, Dios mío, este niño hizo esto es porque en su corazón hay envidia. O este niño hizo esto porque está en su corazón hay rencor. Y entonces nosotros ¿a dónde vamos? ¿A la conducta o al corazón? Entonces, eso, lograr entender que los asuntos son del corazón y que de ahí nace la conducta, nos ayuda a poder corregirlos de una manera bíblica, ¿sí? Y de una manera en donde la verdad y el amor son los agentes de la disciplina. Entonces, por lo cual debemos enfrentar al corazón como la fuente de conducta y apelar a la conciencia, el pues dado por Dios que señala lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Nosotros somos como esos agentes, esas personas que estamos transmitiendo la palabra de verdad a nuestros hijos y con la palabra los instruimos para que ellos puedan identificar lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Cuando sea necesario debemos usar la vara para corregir la necedad, la rebeldía, la confrontación y la deshonra y así librarlos a ellos de la muerte. Después de corregir, siempre debemos hablarle con dulzura, ternura a nuestros hijos, enseñarles y decirles y recordarles cuál es nuestro papel como padres en medio de esta disciplina y llamándolos a que ellos entiendan el proceso y saquen la perla de todo el dolor que sufrieron en ese momento. Entonces, debemos enseñarlos siempre en la verdad de la palabra. Exponemos el pecado, pero no con señalamientos y con condenas anticipadas, ¿sí? Porque pues en el momento que los vemos en su conducta nacida de su corazón, todo, nosotros inmediatamente como que ya tenemos todo arreglado, ya sabemos qué va a pasar, incluso los niños como que también piensan, no, Dios mío, aquí, mejor dicho, va a ser caótico todo lo que va a pasar de aquí en adelante.
Entonces, si logramos que exponer el pecado, pero con la palabra del Señor, entonces podemos lograr que ese niño empiece a entrar en un adiestramiento, en una formación, y que empiece a identificar lo que hay en su corazón y que empiece a identificar esa tentación, esa concupiscencia, para que no caiga en pecado nuevamente. Entonces, podemos empezar a hacer preguntas que le permitan razonar y empezar a cuestionar acerca de su comportamiento y empezar a pensar, bueno, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué sentiste que esa era tu única opción? Si tenías estas y estas opciones, ¿por qué llegaste a eso? Cuéntame qué sentiste, qué estás pensando, ¿sí? Y en ese momento ir a la palabra y reforzar todos esos conceptos que le permitan al niño lograr una comprensión de ese proceso. Entonces, la cruz de Cristo debe ser el enfoque central de la corrección y de nosotros, y es nuestro punto fijo en el horizonte, es la cruz la que siempre dirige todo este proceso de redención, de corrección, de disciplina. Entonces, esa disciplina nos debe guiar a la cruz, que es donde obtenemos el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Porque ellos no pueden pensar que luego de que corregimos o que disciplinamos físicamente o que les disciplinamos cohibiéndolos de determinadas situaciones que son para ellos motivadoras y que les gustan, ¿cierto? Que ellos no pueden pensar que ese es el objetivo. O sea, ya recibió el castigo, ya estoy absuelto y sigo para adelante. No. Todo debe terminar. Todo ese proceso siempre tiene que llegar a la cruz de Cristo, porque cada vez que la conducta de ellos les lleve a pecar, ellos deben acudir, o sea, debemos guiarlos a la cruz, que vayan al Señor Jesús en arrepentimiento, que reconozcan su pecado y que entiendan por fe que ese pecado le es perdonado y que van a ser fortalecidos en esa nueva vida que Jesucristo les da por ser hijos, por lo tal, herederos. Entonces, si eres heredero, si eres el hijo, debes mantener una conducta coherente con el reino al cual perteneces. Entonces, enfocamos todos los argumentos de la disciplina a explicarle a nuestros hijos su absoluta incapacidad por hacer algo para que Dios los ame o algo para que Dios los perdone. Nada de lo que hagan, por más de que lloren, por más de que se desesperen, por más de que traten de compensar su pecado con alguna buena obra, nada de eso les va a servir, nada de eso. ¿Sí? No, son incapaces de hacer algo para ser perdonados o para ser amados. ¿Sí? Lo único que pueden hacer es ir en fe a la cruz y recibir su perdón y su ayuda. Porque la palabra dice que Él nunca va a rechazar un corazón arrepentido y quebrantado, que va a Él en fe suplicando perdón y suplicando una nueva oportunidad para vencer. Entonces, si les logramos hacer entender eso, ellos ya van a saber que son incapaces de por sí mismos lograr cualquier cosa y que deben acudir a Dios. Entonces, una pregunta que nos plantea el autor es, preguntémosle si obedecer es fácil o difícil. Y pues nosotros de paso también nos preguntamos si en algún momento obedecer nos resulta tan difícil y desobedecer tan fácil, o viceversa. Obedecer nos resulta fácil y desobedecer ya es algo más difícil, porque ya estamos más concentrados en el camino y en el proceso hacia la cruz que nos da la palabra. Entonces, una vez explicamos a los niños que acudir a Cristo es estar dispuestos a someternos a su autoridad, a su amor, a su gobierno en nuestras vidas, entonces ellos van a empezar a entender que ellos son sujetos de formación y que es Él quien quiere formar su carácter, porque si no amamos y si no somos como Él, pues no podemos disfrutar de ser hijos y de la herencia que Dios ha preparado para nosotros. Entonces, decirles la palabra de Romanos 12:2 que dice la voluntad que es buena, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es agradable y siempre será perfecta.
¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vayamos a Él en arrepentimiento y recibamos su perdón y que seamos revestidos de justicia para poder hablar, comunicarnos con nuestro Padre y así agradar, porque por nosotros mismos no lo podemos hacer. Entonces, debemos aprovechar cada momento de necesidad, de desobediencia, cada actitud de su corazón, como una oportunidad para evangelizar a nuestros hijos, para mostrarles su incapacidad de cumplir los mandamientos por sí mismos, ¿sí? Que necesitan a Cristo, porque es Él el Salvador, y que de Él proviene toda la gracia, todo el amor, toda la misericordia, y todo lo que necesitan para poder transformar ese corazón y poder santificarnos y presentarnos a Dios, presentarnos ante Él, ¿sí? Entonces, somos llamados no solo a disciplinar, sino a discipular, que esto engloba el concepto de pastorear. Pastoreamos el corazón de nuestros hijos, discipulemos en el Evangelio, instruyámoslo en la palabra, no en nuestras palabras. Y tratemos de que esos niños, en esos momentos de confrontación, vivan el dolor que significa estar alejados de Dios, porque es que el pecado nos aleja de Dios. Y la única forma de acercarnos a Él es a través de Jesucristo y su justicia que nos reviste tras la fe del sacrificio que fue, del precio que fue pagado el sacrificio por mi pecado, por ese pecado que acabo de cometer. Y que Él pueda empezar a entender la gracia de Dios al permitir que Él venga una y otra vez a ser restaurado. Entonces, cuando ellos empiecen a experimentar la paz y la transformación que trae eso, ¿sí? Que trae el abrazo, que trae la consolación, que trae la redención, pues es un lugar donde definitivamente ellos van a querer estar. Ellos no van a querer estar del otro lado. Entonces, ayudemos a nuestros hijos a comprender por qué hacen lo que hacen. Y incluso, digámosles, miren, o sea, miren esta persona, miren Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Sí? Y él aún así dice a Dios, o sea, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no debo hacer, eso hago. O sea, estamos luchando mientras estamos en esta tierra con la concupiscencia, con esa naturaleza que nos lleva a pecar. Pero Cristo murió, Cristo se hizo maldición para que la maldición de nuestro pecado fuera quitada y nosotros fuéramos justificados ante el Padre. Entonces, ¿qué tan frecuentemente combinas momentos de disciplina con una paciente instrucción? Eso es como esa combinación, ese dúo que no se puede separar. Estamos disciplinando, pero también estamos siendo pacientes en la instrucción, ¿sí? En la instrucción de quién, de la palabra, ¿sí? De la palabra. Estamos tratando de grabar en nuestros corazones la palabra, que es la única que va a poderlos instruir y que los va a poder guiar en el camino de la salvación. Bueno, entonces, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A confrontarlos diariamente. ¿Sí? Entonces, debemos confrontarlos en el momento en el que sus corazones están ardiendo en su propia concupiscencia hacia hacer el mal, y debemos confrontarlos también en los momentos en donde podemos admirar cuán bello y cuán hermoso y cuán amoroso es el Señor al perdonarnos, al haber sufrido lo que nosotros merecíamos, y todo eso hace un todo parte, siempre. No, nuestra instrucción debe ser permanente. Algunos padres esperan el momento de instrucción al momento de la al momento en el que se equivocan, al momento en el que pecan, al momento en donde su corazón se hace evidente en cualquier actitud, ese es el momento de instrucción. No, la instrucción es permanente. Nuestra instrucción debe ser en todo tiempo. En todo tiempo estamos instruyéndolos en la palabra. Y en el momento del error, en el momento en el que nuestros hijos caen en pecado, les mostramos que ese pecado lo aleja de Dios y que la única forma de acercarse nuevamente a Dios y gozar de su plenitud, de su paz, de su misericordia, de su gracia, es yendo a la cruz. Porque solo en la cruz encontramos el perdón de nuestros pecados. Entonces,
lo que deseas es ser utilizado por Dios para ayudar a tus hijos. Yo creo que ese es el deseo de todos nosotros, por eso estamos acá, por eso le dedicamos tiempo a esto, por eso hemos leído, por eso hemos respondido los cuestionarios, por eso nos conectamos a preguntar, por eso buscamos el apoyo de otras madres que ya han pasado por eventos, que ya tienen hijos más grandes y que nos pueden dar, ¿cierto? Una enseñanza, que nos pueden dar unas experiencias enriquecedoras en el trabajo. Por eso es que hacemos todo lo que hacemos en nuestras vidas para el bienestar de nuestros hijos, ¿sí? Es para que ellos encuentren la vida eterna, para que ellos puedan encontrar la libertad en Cristo, porque somos esclavos de nuestro pecado. Nosotros y ellos, ¿sí? Ellos también. Entonces, si nosotros queremos misericordia para nosotros, pero no estamos dispuestos a darle misericordia a otro ser que, que todos los días se confronta y lucha con su pecado, pues yo creo que pues no estamos siendo para nada solidarios y comprensivos con nuestros hijos, sabiendo que nosotros luchamos también todos los días. Entonces, otra vez, yo no escucho esas palabras de mi Señor, o sea, mi Señor no me dice, otra vez usted aquí. Él me recibe con los brazos abiertos, me abraza, me da de su paz, me da de su misericordia, ¿cierto? Me perdona, ¿sí? Y me dice, yo te entiendo, pero aquí estoy yo para abrazarte, para bendecirte, para ayudar. Entonces, así mismo nosotros debemos ser esa imagen del Dios invisible, ¿sí? De ese Padre, porque los niños van a ver en nosotros la imagen y el día de mañana cuando entiendan todo el concepto de paternidad eterna y celestial, van a tratar como de compararlo con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplo o qué imagen estamos dando de nuestro Padre? Entonces, llevémoslos a que confesar su pecado es la única manera de sobreponerse y de seguir adelante en el camino de la gracia, ¿sí? Porque si nosotros guardamos nuestro pecado, no lo confesamos y hacemos caso omiso de él para evitar confrontamientos, para evitar momentos hartos, o sea, mejor, bueno, que embarrada y todo, pero bueno, dejemos así, ya después miraremos. No, hay que aprovechar cada momento para que los niños puedan empezar a admitir la necesidad que tienen de ser perdonados y que para eso tienen que confesar su pecado y buscar ayuda en el Señor Jesucristo. Y para eso estamos nosotros, para acompañarnos en ese camino a la cruz. Si bien este libro nos ha sido de gran ayuda, porque es que este libro ha tratado cada tema con tanta profundidad, pero con tanta simpleza, que yo creo que cada uno de nosotros en cada momento que hemos estado, cada martes, cada situación, hemos sido confrontados en la crianza que estamos dando. Si es una crianza enfocada solamente en el enfoque y en la corrección, o si es una crianza enfocada en la instrucción y en el acompañamiento de un ser que, al igual que yo, peca y que necesita conocer el camino hacia de redención permanente, porque permanentemente peca. Y ese camino debe ser como si fuera un mapa grabado en su corazón. Entonces, en el capítulo hay varias preguntas de reflexión que ya se las vamos a luego a pasar por el WhatsApp, el formulario, pero ellos básicamente tienen que reflexionar hacia, bueno, yo con esto a quién le fallé, ¿sí? Y primeramente a quién le falla, segundo a quién le falla y terceramente a quién le falla y cuarto, ¿sí? Empezar a colocar cada cosa en su lugar. Y debe identificar primeramente a Dios, siempre, siempre que su conducta revele lo que hay en el corazón, en su corazón. Y debemos ayudarlo a que ese revelado, a que cada conducta él la pueda ver como algo que está en su corazón, que no puede ver normalmente, pero que esa conducta se lo permite ver y que debe tomar medidas sobre eso que hay en su corazón. De lo contrario, esa semilla que de ahí va a crecer, se va a poner fuerte, va a empezar a dar frutos y es una semilla de maldad, de pecado que debe ser arrancada, que debe ser clavada, que debe ser quitada de su corazón. Entonces, siempre, siempre recuerden esta diapositiva. Creo que
es muy gráfico. Es el corazón de tu hijo el que determina la conducta. No tus constantes reprimendas, no tu señalamiento, no tu llamado constante a obedecer, es el corazón. Entonces, cada vez que la conducta de tu hijo te llame como, uy, Dios mío, ¿qué está pasando? Es una oportunidad que tienes, que el Señor te está revelando ahí, que hay algo en el corazón de ese niño y que solo Él lo puede resolver. O sea, solo el Señor Jesús. No importa cuánto tú lo disciplines, no importa cuánto. Si en ese corazón no está tallado, no está la huella, ¿sí? De lo que hizo, del sacrificio, de lo que costó ese pecado y cómo debe él solucionarlo, pues ese ejercicio, pues nos va, si no se da ese ejercicio, perdón, nos vamos a estar alejando cada vez de nuestro Señor, de Dios, del Padre, quien con amor eterno los ama y por eso les prolonga sus misericordias. Y cada día sus misericordias son nuevas para tu hijo, pero también cada día las misericordias de Dios son nuevas para ti. Entonces, si tú te gozas en que haya nuevas misericordias para ti cada mañana, pues tu hijo también debe gozarse en que cada mañana tú le levantas con amor, con una sonrisa. Así en la noche anterior haya tenido una confrontación, así en la noche anterior el corazón de tu hijo se haya revelado. Entonces, en el capítulo 13 nos hace un resumen, que también se los vamos a pasar en el WhatsApp, este resumen. 1. Los niños son el producto de dos cosas, las influencias formativas y la orientación hacia Dios. Esas dos cosas van a determinar a tu hijo. Van a formar la imagen de tu hijo. Entonces, las influencias formativas hablan acerca de la influencia en tu formación de la palabra, de la instrucción de la palabra. Y esa es la orientación que tienen hacia Dios. 2, el corazón siempre determina la conducta. Entonces, aprenda a ir a la conducta que expone el corazón y que se exponga esa lucha. O sea, yo no quería, mamá, yo no quería. Mami, es que yo, o sea, ellos ya no saben ni cómo hacernos entender que en realidad no era lo que querían hacer, pero terminaron haciéndolo. Entonces nosotros tenemos que ir con preguntas y ayudarnos a llegar a donde tienen que llegar, que es a la cruz, a donde reciben el perdón de su pecado. Entonces, tercero, usted tiene la autoridad porque Dios lo ha mandado. Él lo envió. Usted tiene la autoridad del Padre sobre su hijo. Entonces, usted solo está haciendo una tarea de obediencia para Dios. Son sus hijos, son su descendencia y usted está haciendo un trabajo. Cuarto, como el fin supremo es glorificar a Dios, o sea, ese es nuestro propósito, nuestro objetivo, glorificar a Dios con nuestro trabajo como padres y glorificar a Dios como hijos que somos también. Entonces, si ese es el fin y la idea es gozar de Él por toda la eternidad y para siempre, entonces presentémosle esa perspectiva a nuestros hijos y enseñémosles que solo en Él van a poderse encontrar a sí mismos, que si buscan respuestas sobre ellos, si buscan su propósito, si buscan sus objetivos en esta vida, cómo o por qué está justificado o sus vidas en esta tierra, pues esa respuesta solo la van a encontrar en Él. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea en resumen? Mostrarles el camino, mostrarles el camino. Cuando nuestro Señor Jesucristo pisó esta tierra, Él dijo, miren, no soy yo, o sea, yo vengo a hablar en nombre del Padre. Yo vine a mostrarles el camino hacia Él. Entonces, eso mismo hacemos nosotros. Nosotros somos partícipes de esa tarea junto con Cristo, porque cuando Él se fue, nos dejó delegada esa tarea de guiarlos, ¿sí? De guiar a sus pequeñitos hacia Él, porque solo Él tiene palabras de vida, solo Él tiene palabras de vida eterna. Entonces, es hacia Él. Bien,
Entonces, quinto, los objetivos bíblicos deben ser alcanzados por medio de los métodos bíblicos. O sea, si los objetivos son espirituales, si los objetivos son bíblicos, pues no lo va a poder lograr con métodos culturales, ni con métodos tradicionales, ni con sus propios métodos, ni con su absoluta sapiencia. ¿Mm? Sino que son solo los métodos bíblicos o la instrucción bíblica, ¿sí? La que va a llegar a hacerlos llegar al cumplimiento de la meta, al objetivo, ¿sí? Entonces rechacen todos los sustitutos que les puedan ofrecer, todos los tips de crianza que encuentran en las redes, todos los supuestos métodos para que sus hijos se sientan cómodos, ¿sí? Ay, o sea, ayudémonos a que se sientan cómodos en nuestros hogares, a que quieran llegar a casa. Eso es importante porque siempre el hijo va a querer estar con su padre. Pero si nosotros le hacemos todo el ejercicio de pecado, todo sus actitudes cómodo, o sea, decirles, ay, no, yo ya te había dicho, tienes que mejorar. ¿Listo? Tarea resuelta. No. O sea, si esto no provoca sufrimiento tanto en ustedes como en sus hijos, pues no va a servir. Y no es un sufrimiento, pues, que lo llevemos como un lastre, porque la palabra de Dios dice que el yugo de Él es fácil de llevar. ¿Mm? Es fácil de llevar. Cuando Él dice que su cruz es, o sea, es fácil de llevar, no quiere decir que en realidad esto sea pan comido, no. Lo que pasa es que Él ya la llevó. Por eso para nosotros resultaría fácil llevarla, porque es que Él ya la llevó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a ella, ir a Él permanentemente. Entonces, esta tarea es la más importante de nuestras vidas, amigos. O sea, es la más importante de nuestras vidas, hermanos, hermanas. Mírenla sobre todo en estos momentos en donde la situación cada día se torna más complicada en cumplimiento de la misma palabra. No para asustarnos, no para sentirnos, oh Dios, ¿qué será de nosotros? No, nosotros ya sabemos cuál es nuestro final, o sea, nosotros ya tenemos claro nuestro futuro, ¿cierto? De hecho, todas estas cosas que pasan tan terribles ya se nos habían sido anunciadas. ¿Qué es lo que anuncia? Ese momento que nosotros hemos anhelado y que anhelamos, que es estar junto con Él, gozar de su presencia eternamente. Entonces, tratemos de crear en nuestros hijos una atmósfera no de comodidad, sino de continua inquietud hacia sus actitudes y hacia revelar lo que hay en el corazón de tus hijos y ayudarlos a resolver ese problema donde debe ser resuelto, que es en la presencia de nuestro Señor, que es frente a la cruz. Y sexto, Dios nos ha dado dos métodos de crianza que deben estar entretejidos en la crianza, la comunicación y la vara. El sexto y el primero, si ustedes lo ven, es igual. Pero cuando tú entiendes que entretejer esos dos significa abrazar a tu hijo y acompañarlo en ese camino, ya te va a quedar mucho más fácil entender y por qué tus reacciones, por qué las reacciones de él, cómo lo acompañamos, de qué manera puedo ayudarlo para que él entienda que eso que está pasando en su corazón responde al pecado y que el pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna. Quiero que mi hijo disfrute de la plenitud de Cristo y no lo va a disfrutar de otra manera que reconociendo su pecado, arrepintiéndose y disfrutando del perdón y la redención que el Señor nos da día a día. Entonces, amados hermanos, yo les agradezco mucho por su paciencia también, por todo ese cariño que nos están demostrando al venir a este llamado, al ser partícipes de esta tarea, de poder escudriñar la palabra del Señor, de poder mirar tras este autor las verdades bíblicas que van a salvar nuestras vidas y van a salvar las vidas de nuestros hijos, porque nosotros tenemos que responder ante el trono por nuestros hijos. Lo que pase con ellos será demandado de nosotros, porque hicimos la tarea o no la hicimos, o la hicimos a medias, o no nos esforzamos en conocer las escrituras para poder instruir a nuestros pequeños y ayudarlos a llegar a ese momento de encuentro con Dios
y que puedan llegar al Padre y que sean, que se identifiquen a sí mismos como hijos. Entonces, esta figura paternal y de hijos nace de nuestra relación como padres y de ellos como hijos. Pero ellos van a aprender a reconocerlo a él si nos ven a nosotros reconocerlo día a día. Les agradezco mucho, quiero que sepa que pues nosotros, al igual que ustedes, atravesamos por muchas luchas, que cada vez que tú te dispones a hacer la voluntad de Dios, vas a encontrar un tropiezo, porque el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar, eso lo sabemos. Sin embargo, eso no nos atemoriza porque se nos ha dado autoridad. El poder que habitó en Cristo habita en nosotros. Hoy en día es el Espíritu Santo el que redime nuestras vidas y redime las hijas, es el Espíritu Santo el que nos llama, el que nos hace un llamado a nuestra conciencia permanente para que vayamos a Cristo, porque solo Él nos puede llevar al Padre. Y en el Padre está la dádiva de la vida eterna. Entonces, si queremos llegar a tener una comunión con nuestro Padre, y debemos tratar de que nuestros hijos la tengan, pues primero, para que ellos puedan seguirnos a nosotros, pues el camino que debemos tomar nosotros es el camino de la redención, es el camino de reconocer incluso delante de nuestros hijos nuestro pecado, para que ellos entiendan lo que es el corazón, su concupiscencia y lo que trae a luz el pecado. Entonces, no nos sintamos mal por reconocer que somos pecadores, porque es que eso solo va a ayudar a que nuestros hijos entiendan que también son pecadores. Ayudemos a nuestros hijos a que identifiquen el pecado como lo que es, muerte. Y salvemos a nuestros hijos de la muerte, instruyéndolos en justicia, porque esa es la voluntad de Dios perfecta, buena, ¿sí? Porque Dios nos ha enviado y solo estamos haciendo una tarea sacrificial, pero que Dios nos va a premiar por esa tarea y vamos a poder disfrutar de su plenitud, de la plenitud de su hermosura y su gracia en la eternidad, cuando hayamos pasado la meta, cuando hayamos cruzado la meta de nuestros objetivos, de nuestra tarea en esta tierra, que no es otra que guiar a nuestros hijos a Cristo, de presentarles el Evangelio permanentemente hasta que su corazón sea redimido, sea rescatado y sea una nueva criatura en Cristo. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que calque esto en nuestros corazones y que quite todo sentimiento de amargura en cuanto a la instrucción, a la educación, a la disciplina, a la crianza, ¿sí? Porque muchas veces nos sentimos culpables, muchas veces nos sentimos tristes, porque pues nuestros hijos lloran y se sienten mal, pero nosotros debemos entender que en ese pequeño rastro de dolor hay una huella de salvación y vida eterna. Esto es el peso de la gracia. Así que yo los llamo para que sigamos luchando y que no olvidemos que el mundo nos va a reconocer por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Por las cargas que llevemos los unos de los otros, es que los demás, es que el mundo, es que los impíos que están allá pueden identificar que nosotros somos hijos, que nosotros somos diferentes, que nosotros somos la sal de este mundo. Entonces tratemos de dar ese ejemplo en nuestros hogares, ¿sí? Para que sean ejemplo al mundo del amor que habita en nosotros. Esforcémonos cada día, busquemos ayuda. Nosotros hemos creado estos grupos, ese formulario, para que ustedes se unan a cada una de las anfitrionas para buscar respuestas. De pronto en ese momento nosotros no las tengamos, pero tenemos un compromiso de buscar en las escrituras, de buscar ayuda, de ayudarnos, de llevar esta carga tan importante que tenemos juntos, que la llevemos juntos y que llevemos a un buen fin, que nuestros hijos disfruten de la plenitud de Cristo en la eternidad, que sin ser alarmista ni nada, porque les repito, no es algo que debe llamarnos a la angustia y al estrés, el tiempo está cerca. Estamos más cerca de lo que estuvimos mucho antes. Entonces,
ayudemos a que nuestros hijos encuentren ese camino, pero porque nosotros estamos caminando en ese camino. Mostrémosle el camino hacia la cruz, mostrémosle el camino de salvación, evangelicemos a nuestros hijos, instruyámoslos en la palabra y la gracia de Dios, la misericordia de Dios está sobre cada uno de ustedes. Están revestidos con la autoridad del Padre. Es Él el que los mandó. No teman enfrentar ninguna situación con sus hijos. Solo busquen en la presencia de Dios las herramientas, el pensamiento, el corazón, todas sus actitudes estén siempre, siempre sujetas a Cristo. Dianita, Vicky, vamos a orar, vamos a dar por terminado este conversatorio. Tienen el WhatsApp abierto para que cualquier pregunta, cualquier petición de oración, como les digo, no es fácil en lo absoluto para nosotros en nuestras fuerzas, pero en Él podemos llevarlo a cabo todas las tareas que nos ha pedido. Él no nos ha pedido si no supiera antemano que podemos. Él ha confiado en nosotros porque podemos hacerlo. Entonces, Dianita, Viquisita, cualquiera de las anfitrionas que quiera ayudarnos a dar el cierre. Norita. Buenas noches, gracias Padre. Gracias Padre por enseñarnos el camino a través de Jesús. Gracias porque tú nos escogiste, porque hemos sido elegidos por ti, porque estamos contigo, porque hemos sido enseñoreados por ti. Hemos sido pastoreados primeramente por ti, Señor, para seguir este legado de generación en generación. Señor, hoy te ruego, Dios mío, que cada uno de nosotros aquí reunidos en tu nombre, Señor, si tenemos algo por pedirte perdón, en nuestras faltas, Señor, en nuestra incluso desobediencia o negligencia, Señor, en ejercer esa disciplina, esa corrección, esa guía, ese mentoreo, ese pastoreo, Señor, hoy te pedimos perdón. Hoy te pedimos perdón y sabemos que, como lo hablábamos, tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, que contigo, Señor, caminamos de tu mano, Señor, que contigo proseguimos a la meta, Señor, no pensando que ya lo hemos logrado, sino que vamos contigo, Señor. En esta noche presentamos todas y cada una de las familias aquí representadas a nuestros hijos, Señor, generación victoriosa para ti, Señor, generación de renuevo, Señor, de linaje escogido, Señor, de real sacerdocio. Bendecimos a nuestros hijos y declaramos, Señor bendito Dios, lo que tú ya has declarado sobre ellos en tu palabra, Señor. Declaramos que somos hogares, Señor, cimentados sobre la roca, cimentados en ti, Señor. No perfectos, Señor, sino perfectibles, rendidos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad profunda de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a reconciliar nuestro corazón de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Ayúdanos, Señor, a llegar a este propósito, a este llamado, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor. Bendigo de manera especial a Catherine, Dios mío, su familia, a Melissa, Alvarito y toda su familia, y a todos y cada uno de ustedes, porque sabemos que hemos atendido una cita primeramente con nuestro Padre, porque somos primeramente sus hijos, porque estamos aquí rendidos delante de Él. Te doy gracias, Espíritu Santo, por todo lo que has ministrado en mi corazón, y estoy segura que también ha sido en el corazón de todos y cada uno de tus hijos oyentes. Te pido, Espíritu Santo, que nos lleves para ser hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús, y con el maravilloso poder y la presencia del Espíritu Santo, bendiciendo con la bendición del Padre sobre todas y cada una de estas familias. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Norita. Muchas gracias a todos por esta cita que tanto nos confronta, que tanto nos enriquece. Les repito que los canales de comunicación están abiertos, que cada una de las anfitrionas de este estudio está dispuesta a atender sus experiencias, sus consultas, sus peticiones de oración. Estamos dispuestas a acompañarlos en oración, que digamos que es lo que más necesitamos, porque los días son malos y nosotros debemos ser luz y sal para esta generación. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí a su servicio y en su obra y obedeciendo a la tarea que nos fue encomendada. Entonces, los animo a que no dejen de buscar apoyo si lo necesitan, utilicen los canales de comunicación que hemos dejado abiertos para ustedes. Nosotros casi siempre cerramos el WhatsApp para los participantes al anochecer del martes, pero esta vez lo vamos a dejar abierto hasta el miércoles
para que cada uno de ustedes que quiera plantear alguna petición o alguna duda o alguna inquietud, bueno, lo que sea, nos lo puedan hacer llegar y nosotros poder luego en el grupo orar y poder encargarnos de cada situación que ustedes nos compartan. Y pues también queremos que en oración estén acompañándonos a nosotras, que al igual que ustedes tenemos luchas, que al igual que ustedes estamos trabajando arduamente en nuestros hogares, con situaciones no solo de crianza, sino también de pareja, familiares, empresariales, y que todos llevemos esta carga juntos y el Señor en la armonía que haya en nosotros, en la unión, Él va a derramar bendición sobre nosotros y sobre cada uno de nuestros hogares. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga.